Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este Face, Amén, gracias. a este video. Sabemos que el Señor nos habla y por medio de su palabra, por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que vamos a estar leyendo allí porque estamos en el tema del mes como Jesús. Y el domingo y hoy como Jesús en la obediencia. Amén. En Hebreos 5:8 dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habíamos dicho que la obediencia hay que aprender a ser obedientes, ¿no? Y nuestros padres nos enseñaron con el rigor, con la disciplina, lo que es la obediencia. Y también aprendimos por medio del dolor lo que es la desobediencia, ¿no? Así que aquí el Señor, si Jesús, que era sin pecado, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y lo que no nos gusta a los seres humanos es padecer, es sufrir. Pero por medio de ese padecimiento aprendemos a ser obedientes al Señor. Aprendemos que cuando el Señor nos habla algo, viene de Dios, a no cuestionar y orar. Amén. Obedecer al Señor. Y por medio de este padecimiento, Él dice que fue perfeccionado. Porque Él era sin pecado, pero necesitaba perfeccionarse en la obediencia, como hijo de Dios, como hijo del hombre. Y dice que siendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? No para todos, sino para los que le obedecen. Amén. Para los que le obedecen. Por eso la obediencia, como dije el domingo, hay que aprenderla. Amén. Amén. No es fácil pasar momentos duros, pero nos trae el peso de la gloria del Señor. Amén. Nos dice, bueno, acá en esto no lo tenés que volver a hacer más. En lo que te equivocaste y sentiste el dolor que hiciste, no lo vuelvas a hacer más. Y tenemos que aprender, ¿no? Por eso dice que el que se quema con leche, cuando ve la vaca, llora. ¿Sí? Entonces tenemos que llorar y salir corriendo, ¿amén? Para no quemarnos. Número 2, lo que tenemos que saber y hacer, que vimos que fue una palabra bastante dura, ¿no? Yo la tenía que decir, estábamos para festejar de 15 años y les estaba hablando con todo el Señor, ¿vio? Y bueno, no sé por qué, pero el Señor quería hablarnos, había algo que teníamos que saber, y dentro de ese tema les dije, ojo con la desobediencia. ¿Amén? Amén. Ojo, tenemos que tener cuidado porque dice que aquel que desobedece, como dice allí en Hebreos 10, 26 y 27, dice que el que desobedece llega a ser adversario. El Señor lo trata como adversario, como que no está en las filas de Él. Y dice que ¿qué es lo que le espera a aquel que desobedece? Una expectación de juicio y hervor de fuego, que es el castigo de los desobedientes. Y que el Señor nos ayude a nosotros a escucharle a Él. Y ojo, como dice allí en Hebreos 10:29, no sé si usted lo tiene ahí, dice allí la palabra: Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad.
ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces en eso tenemos que saber de que no tenemos que, como en el 29 dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Entonces tenemos que, acá dice el castigo, viene para aquel que después de ser santificado se vuelve al pecado nuevamente. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Y en el 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? Del Dios vivo. Y hoy quiero, repasando esto, el Señor enseñó la obediencia por medio de una parábola, ¿no? Porque era el maestro de los maestros. Y él enseñaba con la sencillez, con lo que ellos estaban mirando, enseñaban las verdades más profundas y eternas y las graficaba con lo que ellos estaban mirando. Amén. Y allí en Mateo 21, quiero compartir con ustedes esta parábola, en el 21-28, que dice, parábola de los dos hijos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos, de los dos, hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Y el contexto de esta parábola es que los fariseos, los que sabían la palabra, le decían, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas que haces? ¿Quién te da la autoridad? Entonces el Señor les enseñó con esta parábola, como poniendo, porque la palabra es como un espejo, donde nosotros nos tenemos que mirar. ¿Amén? Amén. Y allí Él comienza y dice, ¿qué os parece? Le llama la atención para la reflexión, para que reflexionen. ¿Por qué le hacen esta pregunta? Entonces Él le tiene que decir, con qué autoridad Él hacía estas cosas. Y Él ordena y le dice al hijo, ve a trabajar en mi viña. Le muestra, hoy tiene que ser, le muestra la urgencia. Y allí, en tercer lugar, muestra lo que dijeron los hijos. Porque en esta parábola está muy graficada lo que dijeron, lo que profesaban, porque eran fariseos, y lo que hacían, y lo que no hacían, y lo que hacían. ¿Amén? Entonces allí, lo que dijeron los hijos en esta parábola, una decisión negativa, no quiero. El primer hijo dijo, no quiero. Cuando uno dice no quiero y se rebela contra algo que el Señor nos está mostrando que tenemos que hacer por medio de su palabra, revela un corazón en abierta rebeldía. No quiero. Es una vida opuesta a la voluntad del Padre, fuera de la sintonía con el propósito del Padre. Entonces por eso el Señor decía, ¿qué os parece? Porque a veces podemos reflexionar bien y a veces podemos justificar lo malo,
decir, no lo estoy haciendo por esto. Y resulta que cuando nosotros posponemos lo que el Señor nos está indicando, estamos entrando en rebeldía y desacato a lo que el Señor nos está mostrando, a sus propósitos. Allí tenemos al otro hijo que muestra el Señor que cuenta él que tuvo una pronta respuesta, ¿no? Y le dijo, sí, voy. Y usted dice, ese soy yo, ¿eh? Que digo, voy a la iglesia, voy a hacer esto, voy. Pero resulta que dijo, voy, pero no fue, ¿eh? No fue. Entonces, por último, tenemos que ver lo que el Señor muestra, lo que hicieron los hijos. Hay una diferencia entre el que dice, pero no hace, y el que dice y hace. Allí le hicieron ellos la pregunta, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y el primero. Me gusta ver que no se trataba si hablaba bien, si entendía, si predicaba bien, si sabía el camino de Dios, sino que acá se trataba de que dijera que sí, de que obedeciera, porque no era por lo que decía o por lo bueno que podía hablar, no, sino era por sus hechos. Por sus hechos se veía si este hijo obedecía o no. El primero vemos que se arrepintió y obedeció. Siempre el arrepentimiento precede a la obediencia. Siempre hay algo por el cual nosotros nos vamos a tener que arrepentir. ¿Por qué no lo hice? Y que en esta noche el Espíritu Santo es el que nos trae a memoria aquellas palabras de rebeldía. No lo quiero hacer. No lo voy a hacer. Y que nos dé un verdadero arrepentimiento para que luego podamos decir, sí, Señor, lo voy a hacer lo más pronto posible. Entonces fue. Y los que le obedecen son bendecidos, porque tienen el gozo. ¿De qué? De obedecer lo que el Señor está mandando a hacer. Amén. El otro, ¿qué hizo? Prometió y no fue, no cumplió. Los que no obedecen son contados en las filas de aquellos que son adversarios de Dios. Por eso el Señor, allí en Mateo 7:21, decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y allí en Mateo 7:22 va a haber una gran desilusión, porque a veces podemos entender mal. Allí dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que el Señor estaba hablando y con claridad de que hay personas que pueden tener un buen deseo de servirle al Señor. Pueden estar en un lugar, pueden profetizar, pueden hasta tener autoridad para echar los demonios y hacer milagros. Así que no es el hacer estando en desobediencia. Porque ¿sabe qué? ¿Y por qué el Señor hace milagros si estoy en desobediencia? Por eso hay veces que no se entiende.
Dice, ¿por qué este pastor estaba mal y oró? Porque nosotros oramos y Dios respalda su palabra. Amén. Y la persona puede estar mal, pero después se va a ver si está mal. Y el juicio va a ser sobre él, no sobre nosotros. Así que puede ser que haya un descuido. Oh, yo sigo mi camino total, igual voy a la iglesia, profeso, estoy todos los fines de semana, oro. También el Señor contestó. No, pero acá el Señor dice, apártense de mí porque ustedes son hacedores de maldad. No hicieron mi voluntad. Así que qué importante que es que como Jesús aprendamos a obedecer lo más pronto posible. Sabe que cuando hay algo que yo tengo que hacer, lo hago enseguida, lo más pronto posible. Señor, lo tuyo es tuyo. Y yo le había dicho al hermano David, mira, David, hasta que yo compre una bordeadora voy a llevarla de la iglesia porque ahora no están cortando ustedes el pan. Y los otros días el Señor me hizo sentir, esto desde mi casa. Sí, Señor, tenés razón. Así que la puse a punto y dije, todo lo que de la iglesia, vos te vas a arreglar con lo que tengas. Cuando puedas te comprarás la bordeadora. Había llevado una... ¿Qué había llevado? Sí, caja. No, para armar la caja, la mesa. 2 caballetes, porque necesitaba, porque venía gente en mi casa. Ese también tiene que devolverlo. Sí, Señor, es tuyo, así que enseguida... Sí, no. ¿Sí? Porque lo que es de tu casa, no es mío. ¿Amén? Amén. Y nosotros tenemos que ser fieles con lo que no es de nosotros. Así que le dije, David, ahí, fíjate cómo te lo puse en punta a la bordeadora. Le digo, tiene todo para que te fijes cómo te la traje. Porque ellos son los que cortan el pasto. Así que gloria a Dios, hermanos. Nosotros tenemos que ser hacedores ¿de qué? De la voluntad de Dios. No hacedores de maldad. Podemos tener una necesidad, pero acordarnos de que es de la iglesia, que lo tenemos que devolver. ¿Saben las cosas que personas dijeron, pastora, me lo presta y nunca más volvieron? Entonces es importante que nosotros tengamos ese temor de Dios. Y como dijo David, Señor, he guardado en mis tesoros todo, oro, plata, porque mi corazón y mi amor está en tu casa. Gloria a Dios. Que podamos, hermanos, ser ¿qué? Obedientes a lo que el Señor nos hace sentir. Les digo, hermano, porque usted dice, sí, pero usted, pastora, si lo necesita, no. Yo sé cuando el Señor me habla algo. ¿Amén? Amén. Y cuando el Señor nos dice, ponete en vereda en esto. ¿Amén? Hacé lo que el Señor te está hablando. Amén. Y usted sabe lo que usted se tiene que poner en vereda. ¿Amén? Y hay cosas que son muy íntimas, adentro, profundas, que el Señor ya le ha hablado 3, 4, 5 veces y usted se hizo el chancho rengo. ¿Vio? Y no, delante del Señor no podemos hacernos ni aparentar que no lo entendimos, porque la palabra de Dios es clara. Amén. Así que ojalá que en esta noche, sabe que yo lloraba cuando preparé esta palabra, porque dice, si el Señor tuvo tantas lágrimas, lloró tanto, dice allí en Hebreos 5:7, y por medio de estas lágrimas, dice, Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Él no tenía pecado, pero el sentir de su naturaleza era que no quería morir, como ninguno de nosotros queremos morir. Gracias. Y mucho menos a los 33 años. Y él rogó y clamó con lágrimas. Y que nosotros podamos llorar, hermanos, cuando algo estamos desobedeciendo a Dios. Que podamos obedecerle a Dios. Amén. Amén. Si el Señor nos dijo algo, apurémonos para hacerlo. Porque puede ser que mañana no sea nuestro, que llegue a serlo no, y quedó eso inconcluso en mi vida. Como le dijo el Señor a Ezequías, ordena tu casa porque mañana morirás. Y el Señor quiere que nosotros ordenemos nuestras vidas, hermanos. Que nos ordenemos. Que le obedezcamos al Señor. Sabe que mis padres, ellos se entregaron al Señor y mi padre había muerto hacía muchos años. Se conocieron como en el mundo se juntan, ¿vio? Y el Señor le habló a mi madre y a mi padre que tenían que arreglar su vida, que se tenían que casar. Y mi mamá y mi papá se preocuparon mucho. Y ensillaron el caballo y tenían que ir. Tuvo que ir hasta Corrientes para pedir el acta de defunción de mi padre. Por años. Tuvo que estar unos días para conseguirlo, porque ellos querían ordenar sus vidas. Y el Evangelio es orden. Amén. Y Él quiere que nosotros nos ordenemos. Y un día se casaron. Gracias. Mi mamá se puso una ropa linda, mi papá también. Y el pastor oró por ellos y los bendijo. Y ellos felices. Hermanos, el Señor quiere. El Evangelio es orden en nuestras vidas. Amén. Que lo que está inconcluso, que lo arreglemos. Ellos no hicieron fiesta, no. Obedecieron a Dios. Y el Señor los bendijo. Desde que ellos arreglaron su vida, les bendijo hasta el día de hoy. Mi madre tiene de todo. Mi padre ya está en la presencia del Señor, el que me crió. Pero cuando nosotros obedecemos, esto con respecto a nuestra relación, pero puede ser en otro rubro, en otra cosa que el Señor nos está pidiendo que hagamos algo, que lo podamos hacer y pronto. Amén. Porque si el Señor clamó con muchas lágrimas para que el Señor le dijera, Señor, tengo que morir, sí. Y tuvo un temor reverente. Que el Señor derrama en nuestro corazón un temor a Dios. Lo voy a hacer porque tengo temor a Dios. Amén. Señor, que tú te puedas agradar. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Él no estaba fuera de esta obediencia. La pastora no está fuera de la obediencia. Todos nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. ¿Usted lo siente a esto? Y el Señor va a bendecirlo a usted. Nos va a bendecir. Nos va a decir, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque realmente
Tú, Señor, le enseñaste a estos fariseos Amén. que te perseguían. Como ellos, sabiendo, no obedecían tu palabra. Gracias. Señor, estos dos hijos Gracias. somos cada uno de nosotros, que muchas veces nos equivocamos y pensamos que solamente basta con venir a la iglesia. Pero no es todo, Señor. Tenemos que obedecerte en lo que tú nos dices. Bendice a las personas que están mirando este video, Amén. que tú, Señor, les ayudes para que te puedan obedecer a ti. Que tú tengan la oportunidad de arreglar sus vidas antes de que tú vengas. Amén. Gracias, Señor. Nos arrepentimos Sí, sí. de nuestras desobediencias y queremos estar a tono con tu voluntad. Queremos agradarte en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Gracias, Señor. Sí, sí. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga. El día domingo les espero Amén. Gracias. en este mismo canal. ¿A qué hora? Y más o menos 11:15. Les saludo en el nombre del Señor en esta hora y muchas bendiciones.